Las autoridades de Los Ángeles revelan nuevos detalles en la investigación de las trágicas muertes de Gene Hackman y Betsy Arakawa. Una semana después del impactante descubrimiento del legendario actor Gene Hackman, su esposa Betsy Arakawa y uno de sus amados perros encontrados sin vida en su casa de 9,000 pies cuadrados en Santa Fe, las autoridades están descubriendo más detalles escalofriantes sobre sus momentos finales. El FBI ha publicado las últimas imágenes conocidas de Hackman dentro de su casa antes de su fallecimiento, un vídeo inquietante que podría contener pistas cruciales. Los investigadores analizan cuidadosamente cada segundo, con la esperanza de desentrañar el misterio que rodea sus últimas horas. ¿Qué revela este metraje? ¿Podría arrojar luz sobre las circunstancias que condujeron a su trágico final? Quédese con nosotros mientras analizamos las sorprendentes revelaciones y exploramos lo que realmente sucedió a puerta cerrada. Los últimos días de Gene Hackman, un hombre que se desvanece del centro de atención. Gene Hackman nunca había sido alguien que buscara atención. Después de alejarse del centro de atención, adoptó una vida tranquila y pacífica en Nuevo México con su esposa, Betsy Arakawa. Pero en los meses previos a su fallecimiento, las personas más cercanas a él notaron un cambio, pequeño al principio, luego imposible de ignorar. Para el mundo, Hackman era un ícono de Hollywood, una potencia de talento cuya carrera abarcó décadas. Sin embargo, a puerta cerrada, era un hombre que experimentaba una transformación inquietante. Durante años, Hackman había mantenido un estilo de vida activo. A menudo se le veía andando en bicicleta por su vecindario, disfrutando tanto del ejercicio como de la libertad que le brindaba. Pero aproximadamente un año antes de su muerte, dejó de hacerlo abruptamente. Sus paseos diarios se volvieron raros y luego inexistentes. Amigos cercanos, incluidos sus compañeros de toda la vida Daniel y Barbara Lennon, sintieron que algo era diferente. Al principio, los cambios fueron sutiles, menos salidas y caminatas más cortas. Pero a medida que pasó el tiempo, Hackman quedó casi completamente confinado en su casa. Se retiró de sus rutinas habituales y rara vez se aventuraba al aire libre. Betsy, su devota esposa, asumió el papel de cuidadora. Ella lo animó a mantenerse activo, instándolo a no abandonar las rutinas que alguna vez lo mantuvieron vibrante. Ella protegía profundamente su salud y se aseguraba de que siguiera una dieta estricta y un horario diario estructurado. Cuando estaba en público, incluso usaba una máscara, cautelosa ante cualquier riesgo potencial para la salud. Estaba claro que quería hacer todo lo que estuviera a su alcance para mantenerlo a salvo. A pesar de su disminución de energía, Hackman todavía encontró momentos de paz en el hogar que habían construido juntos. Pasaba sus días en la comodidad de su tranquilo santuario, un lugar donde podía escapar de las presiones de la fama y simplemente ser él mismo. En esos momentos privados, aparecían atisbos del hombre que alguna vez fue, agudo, pensativo y silenciosamente reflexivo. Sin embargo, mientras sus amigos notaron que su salud se deterioraba, su hija, Leslie Ann, pintó un panorama diferente. Ella insistió en que su padre se mantuviera fuerte y activo con pilates y yoga varias veces a la semana. Para ella, él todavía se aferraba a su independencia, seguía siendo el hombre que siempre había conocido. Este contraste dejó una pregunta inquietante: ¿Hackman realmente se estaba desvaneciendo o simplemente estaba eligiendo pasar sus últimos días en sus propios términos? La verdad, tal vez, estaba en algún punto intermedio. Un hombre conocido por su actitud sensata, tal vez no quería que el mundo lo viera en declive, aferrándose a su dignidad incluso cuando el tiempo pasaba factura. Un amor que resistió la prueba del tiempo. A pesar de las preocupaciones sobre su salud, una cosa permaneció inquebrantable: su amor por Betsy. Casados desde 1991, los dos compartían un vínculo inquebrantable, una asociación basada en un profundo entendimiento y apoyo mutuo. Quienes los conocieron los describieron como inseparables. Se apoyaron mutuamente en todos los aspectos de la vida, desde sus pasiones creativas hasta sus rutinas diarias. Betsy encontró alegría en la música y a menudo se retiraba a su estudio para tocar el piano, mientras Hackman pasaba su tiempo pintando en su espacio artístico. Sus vidas estaban entrelazadas de una manera que hablaba de una conexión profunda, que se mantuvo fuerte hasta el final. A medida que pasó el tiempo, las interacciones de Hackman con el mundo exterior disminuyeron. Los visitantes notaron que era más tranquilo, más reservado. Hablaba menos, descansaba más y prefería la soledad del hogar. Incluso cuando su mundo se hizo más pequeño, él siguió siendo un hombre de presencia.
Había vivido una vida extraordinaria y ahora estaba abrazando la quietud de su último capítulo. Pero, ¿qué pasó realmente en esos últimos días? ¿Su abstinencia era simplemente parte del envejecimiento, o algo más preocupante acechaba bajo la superficie? El descubrimiento desgarrador, los momentos finales de Jackman y Betsy Arakawa. En una mañana tranquila en Santa Fe, Nuevo México, la paz del hogar de Ackman se vio destrozada por un trágico descubrimiento. Un grupo de trabajadores de mantenimiento llegó para una visita programada, pero algo extrañamente andaba mal. La casa estaba inquietantemente silenciosa. No hay señales de movimiento, no hay respuesta a sus golpes. Aunque la casa parecía intacta, había una quietud pesada e inquietante en el aire. Cada vez más preocupado, un trabajador miró por una ventana y lo que vio le provocó un escalofrío. Ackman yacía inmóvil cerca del vestíbulo, con su bastón y sus gafas de sol a su lado, como si hubiera estado caminando hacia la puerta cuando de repente se desplomó. Cerca de allí, en el baño, se encontró el cuerpo sin vida de Betsy cerca de un calentador portátil. La escena era inquietante. Se llamó inmediatamente a los servicios de emergencia y las autoridades llegaron rápidamente. No había señales de entrada forzada, ni evidencia de lucha o lesiones externas. La casa estaba intacta, lo que profundizaba el misterio. Para aumentar el dolor, uno de sus amados kelpies australianos, Zen, también fue encontrado muerto en un armario. Sus otros dos perros, Bear y Nikita, todavía estaban vivos pero visiblemente conmocionados, un testimonio desgarrador de los días de aislamiento. Los investigadores trabajaron rápidamente, reuniendo artículos personales que pudieran proporcionar respuestas. Teléfonos móviles, una agenda, medicamentos recetados, todo examinado en busca de pistas. Se puso especial atención en un frasco de pastillas abierto cerca de Betsy, lo que planteó la posibilidad de que se hubiera desarrollado una crisis médica. Luego vino la revelación más escalofriante: Betsy probablemente había muerto más de una semana antes que Ackman. Su cuerpo mostró signos tempranos de momificación, lo que sugiere un lapso de tiempo significativo entre sus muertes. Esto abrió una posibilidad inquietante. ¿Ackman no se había enterado del fallecimiento de su esposa o estaba demasiado débil para pedir ayuda? No se habían realizado llamadas de emergencia ni se habían dejado notas. El silencio lo decía todo. A los 95 años, Ackman estaba sorprendentemente en buena forma para su edad, pero los investigadores consideraron la probabilidad de que se tratara de un evento natural, tal vez un ataque cardíaco o un derrame cerebral. La soledad y el shock de perder a su esposa podrían haber acelerado su declive, llevándolo a su propio destino trágico. Se solicitaron informes de toxicología, aunque los resultados tardarían semanas. Las autoridades se abstuvieron de especular y esperaron respuestas concretas antes de sacar conclusiones finales. A medida que se difundió la noticia de sus muertes, llegaron los homenajes. Hollywood lamentó la pérdida de una leyenda cinematográfica, mientras quienes los conocieron personalmente reflexionaron sobre una historia de amor que perduró hasta el final. Pero la pregunta más importante seguía siendo, ¿qué pasó realmente en sus momentos finales? El misterio se cernía hasta que el informe de la autopsia proporcionó la información más desgarradora. Las autoridades descubrieron que el marcapasos de Ackman había registrado su última actividad el 7 de febrero, lo que indica la fecha probable de su fallecimiento. Esto llevó a una teoría devastadora, que Betsy, al descubrir el cuerpo sin vida de su marido, sufrió un shock fatal o una emergencia médica propia. Los expertos forenses, incluido el Dr. Michael Bayen, sugirieron que el historial de enfermedad cardíaca de Ackman probablemente provocó un paro cardíaco. En cuanto a Betsy, su posición cerca del calentador y de los medicamentos recetados generó especulaciones. ¿Había estado tratando de ayudarlo cuando ocurrió la tragedia? Al final, lo que quedó fue una historia de amor, pérdida y la tranquila y desgarradora realidad de dos almas devotas que dejaron este mundo juntas, tal como habían vivido. Algunos especularon que una condición médica no diagnosticada podría haber afectado a ambos individuos, provocando su muerte repentina. En casos raros, se sabe que infecciones como la sepsis o las enfermedades transmitidas por los alimentos se propagan rápidamente y se cobran múltiples vidas dentro del mismo hogar en un corto periodo de tiempo. Si bien no hubo evidencia inmediata que sugiriera que este fuera el caso, los investigadores consideraron cuidadosamente todas las posibilidades antes de sacar conclusiones. Más allá de las explicaciones médicas, las circunstancias inusuales que rodearon su fallecimiento provocaron discusiones sobre posibles factores externos.
Las autoridades descartaron desde el principio un acto criminal, ya que no había señales de entrada forzada o lucha. Sin embargo, la ausencia de angustia en la escena solo profundizó el misterio. Era como si ambos simplemente hubieran sucumbido al destino sin resistencia, dejando atrás más preguntas que respuestas. Algunos expertos consideraron la idea de que un evento neurológico poco común, como una exposición tóxica compartida o una falla fisiológica simultánea, podría haber desencadenado sus muertes. Otros profundizaron en teorías más sensacionalistas, aunque carecían de pruebas que las respaldaran. La incertidumbre en torno al caso no hizo más que crecer mientras el público esperaba los informes oficiales de la autopsia, que prometían arrojar luz sobre la trágica y desconcertante situación. Para quienes conocieron a Jan Ackman y Betsy Arakawa, la pérdida fue particularmente difícil de comprender. Eran una pareja aparentemente sana y devota que habían construido una vida tranquila juntos durante décadas. Si bien la edad y las condiciones de salud subyacentes pueden haber influido, a muchos les resultó difícil aceptar la inquietante secuencia en la que ambas vidas llegaron a su fin. Mientras los medios de comunicación y los expertos forenses examinaban las posibilidades, el público en general quedó con una sensación persistente de inquietud. Las teorías iban desde explicaciones médicas plausibles hasta especulaciones extraordinarias, pero en última instancia, solo el informe final de la investigación revelaría la verdad. Hasta entonces, las muertes de Jan Ackman y Betsy Arakawa seguían siendo uno de los misterios más inquietantes de los últimos tiempos. Pero quizás la mayor tragedia no fue solo su fallecimiento, fueron los desgarradores momentos finales que soportó Ackman, atrapado en un mundo de confusión, soledad y tristeza. Los desgarradores momentos finales de Jan Ackman. Los últimos días de Jan Ackman estuvieron marcados por una realidad devastadora, definida por la enfermedad de Alzheimer, la soledad y una tragedia imprevista que lo dejó perdido entre las paredes de su propia casa. Los expertos creen que, como individuo que padecía Alzheimer avanzado, Ackman quedó atrapado en un ciclo de confusión y dolor, obligado a revivir la pérdida de su amada esposa sin la capacidad de comprender completamente lo que había sucedido. Cada momento debió parecer nuevo, desconocido y aterrador, un ciclo interminable de pérdidas sin principio ni fin. Su esposa durante más de 30 años, Betsy Arakawa, fue la primera en fallecer. La causa fue identificada como el síndrome pulmonar por hantavirus, una enfermedad respiratoria rara pero altamente mortal que se transmite por exposición a excrementos de roedores. Su repentina muerte dejó a Ackman completamente solo, vulnerable no solo a su enfermedad sino a la cruel realidad que su mente ya no podía procesar. Los expertos médicos explican que el Alzheimer afecta la capacidad de una persona para comprender el tiempo, secuenciar eventos o retener recuerdos a corto plazo. Esto significa que Ackman pudo haber encontrado a su esposa inconsciente, intentó despertarla y luego, momentos después, olvidó lo que había sucedido, solo para redescubrir su cuerpo inmóvil una y otra vez, experimentando cada vez el mismo shock y dolor nuevamente. La doctora Catherine Peol, una destacada especialista en atención a la demencia, describió esto como una trampa mental devastadora, en la que cada instancia de dolor es reciente, sin ningún recuerdo del pasado que pueda suavizar el impacto. En tal estado, la desorientación puede ser paralizante, dejando al individuo incapaz de actuar con lógica o buscar ayuda. Más tarde, las autoridades encontraron a Ackman en un área diferente de la casa, cerca de la cocina, con su bastón y gafas de sol a su lado. Es posible que deambulara sin rumbo entre las habitaciones, sin saber qué hacer, atrapado en una realidad que ya no tenía sentido para él. El descubrimiento de sus 3 perros, uno de los cuales había muerto en su jaula, pintó un cuadro aún más trágico. El Alzheimer puede privar de la capacidad de realizar incluso las tareas de cuidado personal más básicas, y parecía que Ackman no había podido alimentar a sus mascotas, y mucho menos a sí mismo. Cuando las autoridades llegaron para realizar un control de bienestar, ya era demasiado tarde. Ackman había sucumbido, probablemente debido a complicaciones de una enfermedad cardiovascular, siendo el Alzheimer un factor contribuyente importante. Su hogar, que alguna vez estuvo lleno de calidez, compañía y amor, se había convertido en un testigo silencioso de sus últimos y desgarradores días. El caso ha iniciado importantes debates sobre las realidades de la enfermedad de Alzheimer y los desafíos que enfrentan los cuidadores de edad avanzada. La doctora Laura Hitlin, científica del comportamiento, señaló que a medida que las familias se vuelven más pequeñas y las comunidades se vuelven más desconectadas, más personas con Alzheimer se quedan sin el apoyo que necesitan desesperadamente. En el caso de Ackman, se cree que Arakawa había sido su principal, y posiblemente el único, cuidador. Su repentino fallecimiento lo dejó completamente desatado,
sin nadie que lo guiara o protegiera en sus momentos más vulnerables. Tanto los vecinos como los fanáticos de toda la vida han lamentado no solo su fallecimiento sino también las trágicas circunstancias que lo rodearon. Imaginar a un hombre alguna vez famoso por su fuerza y presencia pasando sus últimos días en confusión, hambre y soledad es realmente desgarrador. ¿Cómo murió Betsy Arakawa? Betsy Arakawa, una mujer conocida por su gracia y su carácter privado, había pasado décadas al lado de Gene Hackman, viviendo lejos del resplandor de Hollywood. Sin embargo, en los últimos días de su vida, sin saberlo, se convirtió en víctima de una amenaza insidiosa y silenciosa, una que pocos anticipan. Ella y Hackman habían construido una existencia pacífica en su hogar, apreciando la tranquila sencillez de una vida lejos del centro de atención. Sin embargo, esa tranquilidad fue destrozada por un enemigo invisible, el hantavirus. Comenzó con síntomas tan leves que fácilmente podían ignorarse: fiebre leve, fatiga y dolores musculares. Al principio nada alarmante. Pero a los pocos días su condición empeoró a un ritmo aterrador. Respirar se convirtió en una lucha. Los movimientos más pequeños agotaban sus fuerzas. Probablemente no tenía idea de que su cuerpo ya estaba inmerso en una batalla perdida contra una enfermedad sin cura. Los investigadores descartaron desde el principio que se hubiera cometido un delito. No había signos de envenenamiento, ni indicios de autolesión, ni condiciones preexistentes que pudieran haber llevado a un declive tan rápido. La verdadera causa de su muerte se descubrió solo después de un examen médico más profundo: el síndrome pulmonar por hantavirus. El hantavirus es extremadamente raro, con menos de 1000 casos reportados en los Estados Unidos desde su identificación en 1993. Sin embargo, cuando ataca, lo hace con implacable gravedad. Los expertos ambientales registraron meticulosamente la casa de la pareja en busca de posibles fuentes de exposición. Si bien las principales áreas de vivienda estaban bien mantenidas, otros lugares, tal vez un garaje, un sótano o un cobertizo al aire libre, podrían haber albergado excrementos de roedores infectados. Incluso el simple acto de barrer, quitar el polvo o mover artículos almacenados podría haber liberado el virus al aire sin saberlo. ¿Podría haberse dado cuenta del peligro? Lo más probable es que no. Los primeros síntomas del hantavirus se parecen mucho a los de la gripe, lo que hace que sea casi imposible detectarlo antes de que sea demasiado tarde. Cuando apareció la dificultad respiratoria, ya había pasado cualquier oportunidad de una intervención eficaz. Sin vacuna ni tratamiento directo, la supervivencia depende enteramente del diagnóstico temprano y la atención médica inmediata, algo que, trágicamente, tal vez no haya sido posible para Betsy Arakawa. Su repentina muerte puso en marcha una desgarradora cadena de acontecimientos que dejaron a Hackman solo, perdido en las profundidades de su enfermedad y, finalmente, sellaron el destino de ambos en uno de los casos más trágicos de los últimos tiempos. Sola en su casa, el estado de Betsy empeoró rápidamente. El hantavirus es un depredador implacable que ataca con una velocidad alarmante una vez que se afianza. Hace la guerra al sistema respiratorio, dejando poco tiempo para la recuperación. Tal vez intentó pedir ayuda, o tal vez se aferró a la esperanza de que sus síntomas desaparecieran. De todos modos, el aislamiento, que alguna vez fue una fuente de paz, se convirtió en lo que selló su destino. Sin intervención médica inmediata, el virus siguió su curso. Al final, Betsy sucumbió, sin saber que había sido víctima de uno de los asesinos más mortíferos y esquivos de la naturaleza. En los días siguientes, un silencio inquietante llenó la casa. Solo el leve crujido de las mascotas supervivientes rompió el silencio. Más allá de esos muros, el mundo seguía adelante, ajeno a la tragedia que se había desarrollado en secreto. Los profesionales médicos actuaron rápidamente, decididos a descubrir la causa de su repentino fallecimiento. La autopsia reveló insuficiencia respiratoria grave y pruebas adicionales confirmaron la presencia de hantavirus, una enfermedad que, aunque rara, suele ser mortal. Se alertó a los funcionarios de salud y los especialistas ambientales evaluaron la casa para asegurarse de que no quedara ninguna amenaza persistente para quienes pudieran ingresar. La noticia del fallecimiento de Betsy conmovió a quienes la conocían. Había llevado una vida tranquila y elegante, muy alejada del clamor de la fama de Hollywood. La ironía fue sorprendente, nunca había buscado ser el centro de atención, pero su muerte se convirtió en un escalofriante recordatorio de los peligros invisibles que acechan incluso en los lugares más tranquilos. El trágico destino de Betsy Arakawa arroja luz sobre una amenaza que pocos consideran.
El antivirus es un adversario invisible y sus consecuencias pueden ser devastadoras. La prevención es clave: sellar las grietas para mantener alejados a los roedores, usar máscaras y guantes al limpiar las áreas donde puedan haber anidado y evitar levantar polvo en los espacios infestados. Estas precauciones, aunque simples, podrían significar la diferencia entre la vida y la muerte. Para quienes admiraban a Betsy desde lejos, su fallecimiento sirve como una lección aleccionadora: los mayores peligros suelen ser los que no podemos ver. Sin embargo, en medio del dolor por el fallecimiento de Betsy, el mundo volvió sus ojos hacia otra pérdida, la del legendario Gene Hackman. Su ausencia dejó un vacío inconmensurable y las estrellas más importantes de Hollywood se acercaron para compartir sus recuerdos de un hombre que definió una era de la narración. Una ola de homenajes sinceros llegó de parte de actores, directores y admiradores por igual. La carrera de Gene Hackman abarcó más de 5 décadas, lo que le valió un lugar entre los artistas más venerados y versátiles de todos los tiempos. Ahora, mientras la industria lamenta su pérdida, quienes mejor lo conocieron reflexionan sobre la brillantez que aportó a la pantalla, no solo a través de sus inolvidables actuaciones, sino a través de la tranquila dignidad con la que se comportaba. Al Pacino, que protagonizó junto a Hackman Espantapájaros, elogió su incomparable profundidad como actor. Gene no solo actuó, sino que llegó a serlo. Cada papel que interpretó se sintió real porque vivió en ello. Había una honestidad en su oficio que hizo que cada actuación fuera inolvidable. Robert De Niro se hizo eco de esos sentimientos y describió a Hackman como un artista capaz de evocar una variedad de emociones con asombrosa precisión. Gene Hackman no actuó, sino que encarnó. Podía hacerte temerlo, amarlo o despreciarlo en el transcurso de una sola escena. Eso es lo que lo hizo grande: su alcance, su compromiso, su capacidad para hacer que cada personaje sea innegablemente humano. Clint Eastwood, quien dirigió a Hackman en Imperdonable, reflexionó sobre su colaboración con profunda admiración. Gene fue uno de los mejores actores con los que he trabajado. Nunca jugó el juego de Hollywood, nunca buscó atención, pero su trabajo lo decía todo. Su actuación en Unforgiven fue nada menos que magistral. Tuve el honor de dirigirlo. Tom Hanks, un admirador desde hace mucho tiempo, le dio crédito a Hackman por remodelar el panorama de la narración moderna. Algunos actores entretienen. Otros cambian la forma de arte. Gene Hackman hizo lo último. Te hacía creer en cada palabra, en cada emoción. Sus actuaciones no solo fueron memorables, fueron transformadoras. Leonardo DiCaprio, quien compartió pantalla con Hackman en Los vivos y los muertos, recordó el sentido de la historia que llevaba consigo. Estar cerca de Gene era como estar en presencia de algo atemporal. Él hacía que actuar pareciera fácil, pero sabías que provenía de un lugar de inmensa dedicación. Era una verdadera leyenda. Dustin Hoffman, un viejo amigo, habló de la humildad de Hackman. A Gene nunca le importó la fama, le importaba el trabajo. Era un hombre amable, un hombre humilde. Ya fueras coprotagonista o miembro del equipo, te trataba con el mismo nivel de respeto. Eso es poco común en este negocio. Otros en la industria se hicieron eco de sentimientos similares. Steven Spielberg rindió homenaje a la asombrosa habilidad de Hackman para hacer que cada personaje sea inolvidable. Gene tenía una manera de hacer que un papel permaneciera en tu mente mucho después de que aparecieran los créditos. Ya fuera héroe o villano, aportaba una profundidad que elevaba cada película que tocaba. Martin Scorsese elogió el compromiso inquebrantable de Hackman con la autenticidad. Nunca hubo una nota falsa en las actuaciones de Gene. No solo interpretó un personaje, él era el personaje. Ese es el tipo de dedicación que distingue a las leyendas. Aunque Hackman había dejado de actuar hace casi 2 décadas, su influencia seguía siendo innegable. Sus papeles icónicos, ya sea como el implacable Popeye Doyle en La Conexión Francesa o el sheriff en Conflicto en Imperdonable, continuaron inspirando a nuevas generaciones de actores y cineastas. Incluso cuando estaba jubilado, sus películas fueron un testimonio de su brillantez y sirvieron como una clase magistral sobre narración y profundidad de personajes. Su ausencia deja un vacío, no solo en Hollywood, sino también en los corazones de quienes quedaron profundamente conmovidos por su trabajo. Muchas estrellas en ascenso han estudiado las actuaciones de Hackman, reconociéndolas como modelos de excelencia. Su capacidad para dominar la pantalla sin exceso de teatralidad demostró que el verdadero poder en la actuación reside en la autenticidad. El legado de Gene Hackman es de arte y dedicación incomparables.
Sus contribuciones al cine son eternas y su impacto se sentirá en las generaciones venideras. ¿Qué piensas de esta increíble historia? Compártelos en los comentarios a continuación. Si esto le pareció convincente, no olvide darle me gusta, suscribirse y explorar más historias inolvidables. Gracias por mirar.